¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se sostiene un país? O sea, ¿de dónde sale el dinero para las escuelas, los hospitales, las carreteras? Bueno, la respuesta, en gran medida, está en un concepto que a veces suena complicado, pero es clave: el derecho fiscal. Hoy vamos a desglosar por qué se le conoce como la mismísima columna vertebral del Estado mexicano. Y es que esta idea es nuestro punto de partida. No es solo una frase bonita. De verdad es la clave para entender cómo México se financia y pues cómo opera en el día a día. Pensemos en eso. Es la estructura que lo soporta todo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta exploración. Para entender bien qué es esta columna vertebral, tenemos que empezar por lo más básico, por sus cimientos. Lo que haremos es un viaje. Vamos a ir de lo más amplio, de la idea general de lo que es el derecho, y poco a poco vamos a ir enfocándonos hasta llegar al corazón del tema, el derecho fiscal. A ver, en su forma más simple, el derecho es el conjunto de reglas que nos permiten vivir juntos en sociedad. El Estado las crea y, muy importante, tiene el poder de hacer que se cumplan. Es, digamos, el manual de instrucciones para que un país funcione. Ahora, aquí hay algo interesante. El derecho tiene como dos grandes familias. Por un lado está el derecho natural, que se basa en ideas universales de justicia y ética, como pensar que robar está mal, ¿no? Y por otro, tenemos el derecho positivo, que son las leyes que están escritas negro sobre blanco en los códigos. El derecho fiscal mexicano es sobre todo derecho positivo, aunque claro, se inspira en esos principios de lo que es justo. Si vamos cerrando más el círculo, llegamos al derecho público, y aquí la cosa cambia, porque la relación ya no es entre iguales. De un lado está el Estado, con todo su poder soberano, y del otro estamos los particulares. Son las reglas del juego entre el gobierno y la gente. Y aquí es donde la pieza encaja perfectamente. Claro, el derecho fiscal es parte del derecho público. ¿Por qué? Porque se trata del Estado usando uno de sus poderes más importantes, el de recaudar contribuciones para financiar el gasto de todos. Y llegamos a la definición clave. El derecho fiscal es, en esencia, el reglamento que el Estado sigue para obtener los recursos que necesita para funcionar. Nos dice exactamente qué se cobra, a quién se le cobra y, por supuesto, cómo se hace ese cobro. Para que todo esto funcione, piensen que se necesitan 4 elementos básicos, como en una obra de teatro. Primero, el sujeto activo, que es el que cobra, o sea, el Estado en sus 3 niveles: federación, estados y municipios. Luego, el sujeto pasivo, que es quien paga, el contribuyente. El tercer elemento es el hecho imponible, que es la situación que activa el impuesto, como, no sé, recibir un salario o vender un producto. Y finalmente, la base legal, la ley que lo permite todo, que tiene su raíz en nada menos que el artículo 31 de nuestra Constitución. Bueno, pero esto no apareció de la nada, ¿verdad? Vamos a dar un salto en el tiempo para ver cómo se fue construyendo. La idea de contribuir al gasto público es viejísima y ha ido cambiando junto con el país, reflejando cada etapa de nuestra historia. Esta imagen lo dice todo. Captura perfectamente ese largo viaje, desde las formas más antiguas de tributo hasta el sistema tan complejo que tenemos hoy. Es una historia que habla de poder, de sociedad y de economía. El recorrido es fascinante. Empezamos en la época prehispánica, con tributos que se pagaban en especie. Luego, durante la colonia, llegaron los impuestos españoles, como las famosas alcabalas, que eran una especie de impuesto a las ventas. El siglo XIX fue muy inestable, lo que hizo difícil tener un sistema fiscal coherente. Pero el verdadero punto de quiebre fue la Constitución de 1917, que sentó las bases modernas. Y de ahí para acá hemos visto grandes cambios, como la creación del SAT en 1997, que han ido moldeando el sistema hasta lo que es hoy. Ahora, es súper importante entender que el derecho fiscal no es una isla. Al contrario, está conectado como si fuera una red con otras áreas fundamentales del derecho mexicano. Vamos a ver esas conexiones. La conexión principal, la más importante, es con el derecho constitucional. La Constitución es la que, para empezar, le da permiso al Estado para cobrar impuestos. Pero ojo, también es la que le pone límites y le exige que sea justo, proporcional y equitativo. Después tenemos al derecho administrativo. Miren, si el derecho fiscal nos dice qué se cobra, el derecho administrativo nos dice cómo. Regula todos los procedimientos que siguen las autoridades, como el SAT, para asegurarse de que todo lo que hagan, como una auditoría o un cobro, sea conforme a la ley. Y claro, no podía faltar la conexión con el derecho penal, porque cuando alguien no cumple con sus obligaciones fiscales, puede llegar a cruzar la línea y cometer un delito, como la evasión o el fraude fiscal. Y es aquí donde el sistema muestra su lado más severo, con sanciones.
Pero las conexiones no se acaban en el mundo de las leyes. Para tener la foto completa, hay que ver cómo el derecho fiscal platica, por así decirlo, con otras áreas del conocimiento. En esta tabla se ve clarísimo. La economía, por ejemplo, se encarga de analizar qué impacto tienen los impuestos en la economía de la gente y del país. La contabilidad, pues, es la herramienta técnica la que nos ayuda a hacer los cálculos. La política pública usa los impuestos como una palanca para lograr objetivos, como ponerle impuestos al tabaco para desincentivar su consumo. Y la ética nos recuerda que contribuir es una responsabilidad y que el sistema debe ser transparente. Y con todo esto volvemos a donde empezamos. Después de este recorrido, la metáfora de la columna vertebral ¿a poco no cobra mucho más sentido? Es la estructura que da soporte, que permite el movimiento y que conecta todas las partes del cuerpo del Estado. Y esto nos deja con una última reflexión. Si esta estructura es tan fundamental, el gran reto como sociedad es asegurarnos de que sea sólida, sí, pero también que sea equitativa para todos. Que pueda sostener el peso del país de una forma que nos beneficie a todos. Una pregunta que, la verdad, está en el centro del debate público todos los días.